La noche era fría y silenciosa. El viento soplaba por las calles casi desiertas, haciendo bailar las hojas secas sobre el asfalto. Las pocas farolas encendidas proyectan largas sombras sobre las aceras, haciendo la escena aún más sombría. Caminó rápidamente, sosteniendo su bolso contra su cuerpo. Los tacones resonaron en el suelo mojado. Cada paso parecía más ruidoso de lo habitual. Algo dentro de ella le dijo que acelerara, pero trató de ignorarlo. El instinto nunca miente. En un callejón oscuro, a unos metros de distancia, dos figuras surgieron de las sombras. Capuchas que cubren sus rostros, manos escondidas en bolsillos, movimientos calculados. Estaban esperando. Ella dudó. ¿Debo seguir caminando o dar la vuelta? El corazón empezó a latir más rápido. Ya era demasiado tarde. Uno de ellos avanzó. El otro se acercó por detrás. Rodeado. No hay salida. Lo que pasó después fue demasiado rápido. Un grito ahogado. Un grito de auxilio que nadie pareció escuchar. La mirada desesperada en busca de ayuda. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero allí, en esa pequeña calle olvidada, parecía como si el mundo se hubiera detenido. Y luego, una voz inesperada rompió el silencio. Firme, directo. Déjala en paz. Los atacantes volvieron la cara, buscando la fuente de esa voz. En la oscuridad apareció una silueta. La ropa rota, la cara cansada, manos cerradas en puños. Alguien de quien nadie se había dado cuenta, pero que ahora nadie podía ignorar. ¿Pero quién era él? Lo que sucede a continuación es algo que nadie esperaba. Un encuentro que cambiaría dos vidas para siempre. ¿Pero estaba realmente a salvo esta mujer? ¿Y quién fue ese hombre que decidió enfrentarlos? Deja tu me gusta y suscríbete al canal ahora, porque esta historia apenas comienza y el final te sorprenderá. La ciudad nunca durmió. Las luces de los edificios brillaban en el horizonte. Los coches pasaban veloces y la gente caminaba a toda prisa, siempre concentrada en su propio mundo. Pero entre esa multitud, entre ese movimiento constante, había quienes nadie veía. Sentado en un rincón oscuro de una acera, un hombre miraba el suelo con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo sucio. El frío de la noche no era nada comparado con la frialdad de las miradas que lo ignoraban. Él no nació allí, no siempre vivió así. Él ya tenía una vida diferente, un nombre, un trabajo, sueños, pero el destino puede ser cruel, y todo lo que tenía se le escapaba entre los dedos sin que él pudiera detenerlo. Perdió su trabajo, perdió la casa, perdió todo, y poco a poco se dio cuenta de que él también había perdido su lugar en el mundo. Las primeras noches en la calle fueron las peores. El miedo a ser vulnerable, la humillación de ser tratado como si nada, el peso del hambre que se convirtió en un dolor constante. Pero con el tiempo aprendió a volverse invisible, porque ser invisible era más seguro. La gente pasaba a su lado. Algunos fingían que no existía, otros miraban hacia otro lado, temiendo que les pidiera algo. Cuando extendió la mano, recibió más desprecio que monedas, pero él nunca se quejó, nunca intentó obligar a nadie a que le ayudara, porque en el fondo, ya había aceptado su lugar en la sociedad, el lugar de alguien de quien nadie se fijaba, hasta esa noche, hasta escuchar un sonido diferente en medio del ruido común de la ciudad, un grito ahogado, el sonido de una bolsa arrancada, una voz temblando de miedo. Miró hacia el callejón oscuro y vio lo que nadie más vio, o quizás lo que todos decidieron ignorar. Dos hombres rodean a una mujer indefensa. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban, la desesperación en sus ojos. Podría haber hecho lo que todos los demás le hicieron, seguir adelante, pero no lo hizo, porque aunque era invisible para el mundo, todavía existía, y esa noche decidió que lo verían. Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría su vida para siempre. Esa noche el viento era fuerte, soplaba por las calles estrechas, llevando consigo el olor de la lluvia reciente y el silencio inquietante de la ciudad dormida. Las tenues farolas parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras distorsionadas en las paredes del callejón. La mujer, que minutos antes caminaba apresuradamente, sintió el peso del cansancio del día. Lo único que quería era llegar pronto a casa, lejos de la amenazante oscuridad de esa calle vacía. Pero antes de que pudiera dar un paso más, sucedió algo inesperado. De repente, unas manos ásperas la agarraron.
El toque frío y firme la hizo congelarse en el lugar. Intentó darse la vuelta, pero el agarre de su brazo era aún más fuerte. Tranquilizarse. No queremos hacerte daño. Solo queremos lo que es nuestro. La voz baja y ronca del primer agresor fue como un cruel susurro en su oído. El segundo hombre, más apresurado, metió las manos en su bolso, hurgando todo con brutalidad. «Vamos, toma todo y vete», ordenó el primero, mirando a su alrededor como comprobando si había alguien cerca. La mujer intentó liberarse, con el corazón acelerado, pero cada movimiento solo parecía enojarlos más. «¡Deja de moverte!», gritó el segundo hombre, apretando los dientes mientras rasgaba el forro de la bolsa en busca de algo de valor. Su respiración se volvió irregular. La desesperación se apoderó de ella. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Sus ojos se abrieron buscando a alguien, cualquiera, que pudiera intervenir. Pero no había nadie. La ciudad, que durante el día estaba ocupada y llena de voces, ahora parecía un desierto donde nadie podía oírla. Sus gritos ahogados de ayuda fueron tragados por la indiferencia del amanecer. Estaba completamente sola, o al menos eso es lo que parecía. Al final del callejón, una figura observaba todo, agazapado contra una sucia pared de ladrillos, envuelto en harapos gastados. Un mendigo presenció la escena. Podía sentir la tensión en el aire, los ojos de la mujer pidiendo ayuda. Sus instintos le gritaban que lo ignorara, que se alejara, como siempre hacía cuando veía las injusticias en la calle. Después de todo, ¿a quién le importaría que un mendigo intentara enfrentarse a dos criminales? Pero algo dentro de él no le permitía quedarse quieto. Sabía exactamente lo que era sentirse vulnerable, indefenso, sin nadie alrededor. Su pecho se llenó de un impulso desconocido. Era ahora o nunca, y entonces decidió actuar. El viento frío cortó la piel, llevándose consigo la tensión de esa noche. En el callejón oscuro, la mujer todavía luchaba en vano contra los ladrones, con el corazón acelerado y los ojos llenos de desesperación. Fue entonces cuando decidió que ya no podía quedarse quieto. El mendigo apretó sus sucios puños, sintiendo que la ira crecía dentro de él. ¿Cuántas veces él mismo había sido ignorado? ¿Cuántas veces había gritado pidiendo ayuda sin que nadie siquiera lo mirara? Ahora tenía la oportunidad de marcar la diferencia. ¿Pero cómo? No era fuerte, no era un luchador, pero eso no importó. Sus ojos escanearon el suelo y entre la basura esparcida por el callejón, vio un trozo de madera medio roto. Sin pensarlo dos veces, lo agarró con fuerza, respiró hondo y gritó: «¡Suéltala ya!». La voz ronca y firme resonó por el callejón, rompiendo el aterrador silencio de la madrugada. Los ladrones se detuvieron por un momento, se dieron vuelta, buscando de dónde venía ese grito inesperado. Cuando vieron al mendigo sosteniendo el trozo de madera, se echaron a reír. «¿En realidad?», dijo uno de los ladrones riendo mientras aún sostenía a la mujer del brazo. «Mira, un mendigo que intenta hacerse el héroe», se burló el otro, dando un paso adelante, confiado en que el hombre delgado y sucio no representaba ninguna amenaza. Pero el mendigo no dudó. Ya había visto demasiado en esa vida. Ya había sido ignorado, pisoteado, tratado como si nada, y no dejaría que esa mujer pasara por eso también. Subió. Con un movimiento rápido levantó la madera y lanzó un golpe al aire, apuntando al primer agresor. El atacante, sorprendido, dio un paso atrás. «¿Qué carajo es esto?», exclamó perdiendo el equilibrio por un instante. El segundo hombre intentó avanzar, pero el mendigo hizo girar la madera, golpeó una caja cercana y provocó un fuerte golpe. Fue como si, por primera vez, se dieran cuenta de que estaban frente a alguien que no daría marcha atrás. El miedo se instaló en los ladrones. No esperaban que reaccionara un mendigo. En sus mentes, él era simplemente otra persona invisible, alguien que nunca tendría el coraje de luchar. Pero allí estaba él, con los ojos llameantes y el pecho agitado, listo para defender a alguien que ni siquiera conocía. La mujer, aún temblando, aprovechó el momento de distracción y se liberó del agarre de uno de los agresores, tropezándose hacia atrás. «Salgamos de aquí. Esto va mal», gritó uno de los delincuentes. El otro vaciló un segundo. Intentó atacar al mendigo, pero sin oportunidad al ver la determinación en los ojos del mendigo, desistió. En un instante, los dos ladrones huyeron hacia la oscuridad de la noche
y desaparecieron entre las sombras del callejón. El silencio volvió, pesado y denso. El mendigo permaneció quieto. Su pecho subía y bajaba rápidamente, todavía sujetando con fuerza el trozo de madera. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de adrenalina. Había tomado la decisión correcta. Y lo que está por suceder dejó a todos emocionados e incrédulos. Si fueras ese mendigo, ¿habrías tenido el coraje de enfrentarte a los ladrones? Comenta abajo. Yo haría lo mismo si crees que toda la vida merece ser protegida. O impresionante. Si esta actitud te sorprendió, demostremos que todavía hay héroes invisibles en el mundo. El silencio se apoderó del callejón. El sonido de los pasos apresurados de los ladrones desapareciendo en la oscuridad fue lo último que quedó antes de que todo se calmara. El viento helado volvió a soplar y la calle, que antes parecía un escenario de terror, ahora era solo un callejón vacío iluminado por farolas parpadeantes. La mujer seguía inmóvil. Su corazón todavía latía rápido. El miedo todavía apretaba su pecho. Se llevó las manos temblorosas a la cara y sintió que el sudor frío le corría por la frente. Ella realmente había sido salvada. Fue entonces cuando sus ojos lo encontraron. El mendigo, ese hombre con ropa sucia, rostro marcado por el tiempo y ojos que transmitían un profundo cansancio, aún sostenía el trozo de madera. Sus hombros subían y bajaban con una respiración rápida. Por un momento, él también pareció sorprendido por lo que acababa de hacer. Se miraron fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. La mujer quiso decir algo, pero de su boca no salían palabras. ¿Cómo podemos agradecer a alguien que literalmente puso en riesgo su vida por un extraño? Él notó su mirada, y fue el primero en romper el silencio. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca y baja, pero llena de sinceridad. La mujer parpadeó un par de veces, intentando organizar sus pensamientos. Ella abrió la boca para responder, para agradecerle, para decir algo, pero antes de que pudiera hablar, él simplemente se giró y comenzó a alejarse, sin esperar los aplausos, sin pedir nada. Ella frunció el ceño, confundida. Él simplemente se fue. El mendigo dejó caer el trozo de madera en un rincón y metió las manos en los bolsillos de su viejo abrigo, caminando de regreso por la acera como si nada hubiera pasado. El mismo hombre que segundos antes había sido un héroe, ahora volvía a ser solo una sombra en la ciudad. La mujer, aún sin comprender, dio un paso adelante. «¡Esperar!», llamó. Su voz temblaba ligeramente. Se detuvo por un breve momento. Él no se dio vuelta. Se quedó allí, quieto, como si estuviera considerando si debía seguir o prestar atención a esa llamada. Pero entonces, sin decir nada, empezó a caminar de nuevo. La mujer sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podría alguien que hizo tanto desaparecer así? Vio alejarse a su salvador, con pasos lentos y pesados, hasta que finalmente desapareció en los callejones oscuros. No quería reconocimiento, no quería dinero, no quería nada. Todo lo que hizo fue porque sintió que necesitaba hacerlo, y eso hizo que algo dentro de ella cambiara para siempre. El amanecer siguió su curso, y la ciudad despertó como si nada hubiera pasado. Las calles se llenaron una vez más con el sonido de bocinas, pasos apresurados y el zumbido del comienzo de un nuevo día. Pero para una persona en particular, nada volvería a ser igual que antes. La mujer que había sido atacada la noche anterior se despertó sintiendo una mezcla de gratitud e inquietud. Recordaba cada detalle, el miedo, los ladrones, el momento en que pensó que todo estaba perdido, y el hombre que apareció de la nada y le salvó la vida. ¿Quién era él? Pasó la mayor parte de la mañana pensando en ello. Intentó recordar su rostro, sus ojos cansados, la forma en que simplemente se alejó sin esperar nada a cambio. ¿Quién hizo algo así? Pero su rutina necesitaba continuar, y como de costumbre, cuando cogió su café y abrió el periódico, sus ojos se abrieron como platos. El titular principal tenía su propia historia. Una mujer es atacada en el centro de la ciudad y un héroe misterioso la salva. Las palabras estaban ahí, impresas en negrita, junto con una foto del callejón donde sucedió todo. Los informes de los testigos describieron a un hombre desconocido que se enfrentó a los ladrones y desapareció antes de que llegara la policía. Nadie sabía quién era. Ella respiró hondo.
La ciudad entera hablaba ahora de su salvador. Pero hubo un detalle que los periódicos no mencionaron, algo que nadie parecía haber notado. Ella no era una víctima cualquiera. Sus ojos recorrieron los titulares más pequeños de la página, que mencionaban su nombre discretamente. Los periodistas todavía intentaban comprender cómo una de las empresarias más influyentes de la ciudad había sido atacada de esa manera. Sí, ella era poderosa. Con tan solo una llamada telefónica, podrías cambiar la vida de cualquiera. Dirigía una de las empresas más grandes de la región. Estaba acostumbrada a tomar decisiones que involucraban millones y a ser reconocida allá donde iba. Pero esa noche nada de eso importó. Para los ladrones, ella era una víctima más. Para ese mendigo, ella era simplemente alguien que necesitaba ayuda. Y él la ayudó, sin saber quién era ella, sin pedir nada a cambio. Pero ahora, sabiendo todo esto, no podía dejarlo pasar. Necesitaba encontrarlo. Pero ¿cómo encontrar a alguien que no quiere ser encontrado? Los periódicos no tenían pistas. Ninguna cámara capturó su rostro. Había desaparecido del mismo modo en que llegó, como un fantasma entre las sombras. Pero ella no se rendiría. Ella le debía la vida, y haría todo lo que estuviera en su poder para retribuir. La sala de reuniones estaba llena. Ejecutivos bien vestidos discutían gráficos, números y estrategias de mercado, pero ella tenía la mente en otra parte. Sentada a la cabecera de la mesa, la empresaria contemplaba la ciudad a través del inmenso ventanal de cristal. Abajo, las calles estaban concurridas, llenas de gente corriendo hacia el trabajo, cruzando avenidas, cumpliendo con sus rutinas sin darse cuenta de la cantidad de historias invisibles que se desarrollaban a su alrededor. Debería haberse concentrado en la reunión, pero lo único en lo que podía pensar era en ese hombre. ¿Quién era él? ¿Dónde estarías ahora? Los periódicos habían dejado de hablar del incidente. Los titulares ya pasaban a otro escándalo del momento, pero ella no pudo seguir adelante. Necesitaba encontrarlo. Esa noche, un hombre al que nadie notó arriesgó su propia vida para salvarla. Y ahora, cuando tenía todos los recursos que necesitaba para ayudarlo, él ya no estaba. Decidida, decidió actuar. Esa misma tarde regresó al lugar del ataque. El callejón parecía aún más oscuro a la luz del día. Las paredes estaban sucias, el suelo cubierto de restos de papel y botellas vacías. Era como si nada hubiera pasado allí la noche anterior. Ella miró a su alrededor. Alguien debe haber visto algo. Se dirigió a una pequeña tienda de la esquina, donde un hombre canoso estaba organizando unas cajas en la entrada. «Disculpe, ¿hace mucho que trabaja aquí?» El hombre la miró con curiosidad. «Sí, han pasado años». «¿Por qué?» «Anoche hubo un robo en este callejón. Un hombre apareció y me salvó. Él era...» Vaciló, sin saber muy bien cómo describirlo. «Un vagabundo parecía vivir por aquí. ¿Lo conoces?» El dueño de la tienda se rascó la cabeza pensativamente. «Veo pasar mucha gente, pero los mendigos van y vienen todo el tiempo. No puedo decir quién podría ser». Ella le dio las gracias y continuó su búsqueda. Preguntó a otros comerciantes, a personas sin hogar e incluso a un policía que patrullaba la zona, pero las respuestas fueron siempre las mismas. «No sé, no conozco a nadie así. Podría haber sido cualquiera». ¿Cómo fue posible? Se fue como si nunca hubiera existido. Caminó por la acera, observando atentamente cada rincón, cada banco del parque, cada callejón. ¿Será que estaba allí, escondido entre los olvidados de la ciudad? ¿O ya se había ido a otro lugar? La angustia comenzó a crecer dentro de ella. Tenía recursos, contactos, influencia. Con una sola llamada telefónica, su empresa podría encontrar a cualquiera. Pero ¿cómo se puede rastrear a alguien que nunca estuvo registrado, que nunca tuvo una dirección, que nunca formó parte del mundo visible? La frustración le apretó el pecho. Él la salvó y desapareció. ¿Quería siquiera que lo encontraran? Pero ella no se rendiría tan fácilmente. Ella le debía la vida, y de alguna manera lo encontraría. ¿Y si fueras tú? ¿Seguirías buscando o aceptarías que no quería que lo encontraran? Comenta aquí. Haría todo. Si crees que debería continuar su búsqueda, o no quiere ser encontrado. Se cree que el mendigo optó por desaparecer. Veamos quién tomaría la misma decisión. Los días pasaron, pero la obsesión de la empresaria por encontrar a su salvador
no disminuyó. Incluso rodeada de reuniones, contratos y compromisos, su mente siempre regresaba a esa noche. Los rostros de los ladrones casi fueron borrados de su memoria, pero el rostro de ese hombre, la determinación en sus ojos, la forma en que luchó por ella sin siquiera saber quién era ella, eso, ella nunca lo olvidaría. Intentó seguir adelante con su vida. Intentó convencerse de que algunas personas simplemente no quieren que las encuentren, pero en el fondo, sabía que no se rendiría. Cada vez que su coche pasaba por una acera llena de personas sin hogar, miraba con atención. Cada vez que veía a un hombre solo, apoyado contra una pared, sentía que se le aceleraba el corazón. Y luego, cuando menos lo esperaba, el destino jugó su papel. Era una tarde normal. La empresaria regresaba de una agotadora reunión. El coche de lujo se deslizaba suavemente por las calles mientras ella contemplaba la ciudad a través de la ventanilla. Estaba cansado, agotado en realidad. Su equipo hablaba de números, proyecciones, contratos, pero todo parecía lejano. Nada de eso importaba tanto como antes. Sus ojos vagaban por las calles desenfocados. La ciudad estaba viva como siempre, ruidosa, caótica, llena de prisa. Hasta algo llamó su atención, una figura sentada en la acera. Por un momento, no supo decir por qué ese hombre entre tantos le llamó la atención, pero entonces su corazón dio un vuelco, la ropa rota, la postura cansada, su rostro medio oculto por la barba. Fue él. «¡Detén el auto!». Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. El conductor, sorprendido, frenó suavemente. «Señora, ¿pasó algo?». Ella no respondió. Simplemente abrió la puerta y se fue, sin siquiera importarle las miradas confusas a su alrededor. Sus tacones tocaron el asfalto, un sonido discreto en medio del ruido de la ciudad, pero no escuchó nada más. Todo a su alrededor desapareció. Su mirada estaba fija en ese hombre. Él estaba allí. Después de días de búsqueda, después de pensar que se había ido para siempre, estaba sentado allí, apoyado contra la pared de un viejo edificio mirando al vacío. ¿Cuántas veces debió pasar junto a él sin darse cuenta? El viento soplaba con fuerza, despeinando los mechones de su cabello. El ruido de la ciudad parecía amortiguado. Ella empezó a caminar. Cada paso parecía pesar una tonelada. ¿Cómo debo abordarlo? «Hola, ¿te acuerdas de mí? Me salvaste la vida. ¿Por qué desapareciste?». ¿Lo que le pasó? Ella no sabía qué decir, pero ya no importaba. Necesitaba intentarlo. Finalmente se detuvo frente a él. Él todavía no había notado su presencia. Tenía la cabeza gacha, los ojos cansados, tal vez perdida en pensamientos que nunca sabría. El tiempo se detuvo. Luego, como si un instinto dentro de él se encendiera, miró hacia arriba, y en ese momento sus miradas se volvieron a encontrar. Un escalofrío recorrió el cuerpo de la empresaria. No podía explicar lo que sentía, pero sabía que ese momento cambiaría todo. Parpadeó un par de veces como si tratara de entender si esto era real, y luego por primera vez desde esa noche, el mendigo la reconoció. El tiempo pareció ralentizarse a su alrededor. El caos de la ciudad continuaba. Los autos pasaban, las voces de la multitud resonaban a lo lejos, pero en ese pequeño trozo de acera, solo existían los dos. El mendigo miró a la mujer frente a él, tratando de entender si esto era real. Ella lo encontró. Después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, ella realmente estaba allí, mirándolo como si fuera importante. ¿Pero por qué? A nadie le importó nunca. Nadie buscó jamás a alguien como él. Y sin embargo, lo hizo. La empresaria sonrió, una sonrisa llena de alivio y emoción. Finalmente lo había logrado. «Te busqué durante días». El mendigo frunció el ceño. «¿Por qué?». Su voz era ronca, baja, casi como si tuviera miedo de la respuesta. Ella se rió levemente, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué?». «Porque me salvaste la vida». El hombre parpadeó pareciendo incómodo con esas palabras. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento. «No hice nada importante», murmuró mirando al suelo. La empresaria se cruzó de brazos. «¿Nada más?», repitió incrédula. «Te enfrentaste solo a 2 ladrones. Arriesgó su vida por mí sin esperar nada a cambio. ¿Cómo puedes pensar que esto no fue nada?». Él se encogió de hombros. «Tú hubieras hecho lo mismo». Ella guardó silencio por un momento, tratando de entender al hombre.
¿Quién era él? ¿Por qué hizo tan poco de sí mismo? Y entonces algo le quedó claro. Este no era un hombre de la calle cualquiera. Una vez fue alguien. En algún momento del pasado, tuvo una vida diferente. Quizás tenía una casa, una familia, un trabajo, pero algo pasó, algo que lo arrojó allí, en las calles, entre la gente invisible de la ciudad, y nadie jamás se acercó a él. Hasta ahora, sabía que debía andar con cuidado. Ella se inclinó hasta su nivel. Sus ojos se encontraron con los de él nuevamente. «Pero tengo algo que darte». Él permaneció en silencio. Ella continuó. «Quiero regalarte ropa nueva, un lugar seguro para quedarse». Y ella hizo una pausa. «Lo que estabas a punto de decir cambiaría todo. Una oportunidad laboral en mi empresa». Los ojos del mendigo se abrieron como platos. No sabía qué decir. ¿Fue una prueba? ¿Una broma cruel? Miró a su alrededor esperando que alguien viniera y se riera en su cara, pero su rostro estaba serio, verdadero. Su corazón latía más rápido. Había escuchado tantas promesas vacías antes, tantas palabras hermosas que no llevaron a ninguna parte. ¿Cuántas veces le han dicho que le ayudarían y, al final, seguía solo? Su mirada vaciló. ¿Podría confiar en ello? La empresaria notó la vacilación. Sabía que un hombre que pasó tanto tiempo siendo rechazado no aceptaría algo así tan fácilmente. Entonces ella insistió. Su voz era tranquila, pero llena de firmeza. «Me salvaste la vida. Ahora déjame salvar el tuyo». El silencio entre ambos era pesado, como si todo en ese momento dependiera de su respuesta. Y, por primera vez en años, se permitió pensar en la posibilidad de un futuro diferente. ¿Pero tendría el coraje de aceptarlo? El silencio entre ellos se prolongó. La empresaria mantuvo su mano extendida, sus ojos fijos en los de él, esperando que él aceptara. El mendigo la miró, tratando de entender si era real. ¿Cuántas veces habían prometido algo y habían roto la promesa? ¿Cuántas veces ha creído en las personas para quedarse atrás? Una voz en su mente repitió lo que tantas veces había oído. «Esto es demasiado bueno para ser verdad». Pero por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Finalmente respiró hondo, y lo aceptó. El primer paso hacia una nueva vida. Esa noche durmió en una cama de verdad. El colchón era demasiado blando. La almohada era demasiado cómoda. La habitación estaba calurosa, silenciosa, extraña. Se tumbó boca arriba, mirando al techo, oliendo el aroma limpio de las sábanas. ¿Cuánto tiempo hace que no duermes entre cuatro paredes? El silencio absoluto del ambiente le molestaba. Estaba acostumbrado al sonido del tráfico, a las voces de borrachos en las primeras horas de la mañana, al viento frío que le mordía la piel. Allí todo parecía mal. Se volvió de lado, luego se volvió hacia el otro, pero el sueño no llegó. Sus pensamientos lo atormentaban. ¿Y si esto es temporal? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Y si al final sigo siendo ese hombre invisible en la calle? Cerró los ojos con fuerza, intentando acallar las dudas, pero en el fondo creía que no pertenecía allí. La lucha contra el pasado. Los días siguientes fueron difíciles. La empresaria le había proporcionado ropa nueva, un pequeño apartamento para quedarse y comida caliente. Ahora tenía una dirección, un armario y un baño que podía considerar suyo. Pero incluso con todo esto sintió que algo andaba mal. No sabía cómo actuar. Se sentía como un impostor vistiendo esa ropa limpia, tomando café en una mesa y sin tener que compartir comida con ratas. Era como si estuviera ocupando un espacio que no le pertenecía. Los pasillos de la empresa eran intimidantes. Sintió las miradas. Algunos eran amables, curiosos, pero otros emitían juicios silenciosos. Sabía lo que algunos pensaban. ¿Qué está haciendo él aquí? Este tipo no durará mucho. Solo un mendigo que tuvo suerte. Y para ser honesto, él también se sentía así. El miedo al rechazo. Cada vez que le asignaban una tarea, un miedo crecía en su pecho. ¿Qué pasa si cometo un error? ¿Qué pasa si decepciono a quienes confiaron en mí? Con cada nueva reunión, cada hoja de cálculo que necesitaba analizar, cada detalle que necesitaba aprender, sentía que siempre estaba un paso atrás. Él no pertenecía a ese mundo, y pensó en darse por vencido. Más de una vez pensó en huir, de vuelta a las calles. Regresa al lugar donde nadie esperaba nada de él, donde no necesitaba demostrarle nada a nadie. Una noche incluso, empacó una mochila.
Pensó en salir antes del amanecer y desaparecer, pero entonces algo sucedió, la primera victoria. Al día siguiente, mientras organizaba documentos en la oficina, escuchó a 2 empleados discutir. Este error nos está costando dinero, pero nadie puede encontrar el fallo. Hemos comprobado todo y no coincide nada. Miró los papeles sobre la mesa y vio la respuesta. Fue un error simple, pero pasó desapercibido para quienes estaban acostumbrados a ver siempre los mismos números, las mismas tablas. Dudó, ¿hablo o me quedo en silencio? Pero luego respiró hondo y caminó hacia ellos. ¿Puedo ver? Los hombres se miraron con escepticismo. Creo que encontré el error. Al principio nadie lo tomó en serio, pero cuando revisaron los números, tenía razón. La solución le ahorró miles a la empresa. Por primera vez, sintió que tenía valor. Alguien le estrechó la mano y dijo, «Buen trabajo». No sabía cómo reaccionar. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba esas palabras, y algo dentro de él cambió, construyendo un nuevo futuro. Después de ese día, empezó a creer que realmente podía pertenecer allí. Estudió después del trabajo. Quería aprender más. La empresaria notó el cambio. Viste cómo lo intentó, cómo quiso demostrarse a sí mismo que merecía esta segunda oportunidad. Los empleados que antes lo miraban con recelo ahora lo respetaban. Ya no era solo ese mendigo al que ayudaba el patrón. Ahora, él era alguien. Alguien que luchó por su propio futuro. Alguien que no dejó que el pasado lo definiera. Pasaron los meses. Los temores todavía existían. Todavía tenía pesadillas sobre las calles. A veces soñé que despertaba en un callejón frío y sucio, como si todo fuera una ilusión pasajera. Pero cuando abrió los ojos por la mañana y vio que estaba allí, sonrió. Aprendió a vivir de nuevo, a confiar, a se permitir ser feliz. Y un día, mientras miraba por la ventana de su oficina, observando las calles donde una vez sobrevivió, se dio cuenta de algo. Su historia no terminó ahí. De lo contrario, ella recién estaba comenzando. Pero antes de continuar, disfruta y deja un me gusta ahora para que más personas puedan conocerla. Y suscríbete al canal para seguir cada paso de este emocionante viaje. Porque en ese momento pasó el tiempo. Cada día siguiente tenía más confianza. El hombre que alguna vez durmió en las frías aceras de la ciudad, ahora caminaba por los pasillos de la empresa con la cabeza en alto. No porque pensara que era superior a nadie, sino porque, finalmente, sintió que pertenecía allí. Todavía llevaba cicatrices del pasado, cicatrices invisibles que no podían verse pero que pesaban mucho sobre él. El miedo a fracasar, la inseguridad de no ser lo suficientemente bueno, la duda de que todo pueda acabar en cualquier momento. Pero ahora, por primera vez, ya no quería huir. Y entonces algo sucedió, algo que cambiaría su vida para siempre. La historia que nadie esperaba. Todo empezó discretamente. Un periodista local se enteró de un hombre que, meses atrás, había detenido un robo y salvado a una de las empresarias más poderosas de la ciudad. La historia fue intrigante. ¿Quién era este hombre? Lo que empezó como una pequeña noticia en el periódico de la mañana se extendió como la pólvora. Los detalles comenzaron a surgir. Un vagabundo se enfrentaba solo a 2 ladrones. Salvó a una mujer sin saber quién era, y cuando le pidieron ayuda desapareció entre las sombras, hasta que de repente lo encontraron. Ahora ya no era solo un hombre invisible, era el héroe anónimo de la ciudad. El mundo comienza a mirarlo. La historia comenzó a difundirse, primero en los periódicos locales, luego en las redes sociales, y luego fue más allá. Los programas de televisión querían entrevistarlo. La gente en las calles empezó a reconocerlo. Aquel que antes nadie veía, ahora, era motivo de admiración. Al principio no sabía cómo afrontarlo. No quería atención. Nunca quise hacerlo. Durante mucho tiempo se había acostumbrado a que lo ignoraran, a que nadie lo mirara. Ahora, de repente, a la gente le importaba. Los empleados de la empresa que antes lo miraban con recelo, ahora le sonrieron y lo saludaron con respeto. Leyó mensajes de personas que dijeron que su historia los inspiró. La empresaria que lo ayudó quedó encantada al verlo recibir el reconocimiento. Pero para ella, él era un héroe mucho antes de que el mundo lo supiera. El hombre que el mundo ignoraba ahora era un héroe antes. Él era solo un rostro entre miles. Otro hombre invisible, ahora fue visto.
Se dio cuenta de que no se trataba solo de ser reconocido. No se trataba de la fama, las entrevistas, la gente que lo llamaba héroe. Se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de demostrarse a sí mismo y al mundo que nadie está realmente perdido, que un simple acto de valentía puede transformar vidas, que todas las personas tienen valor. Y ahora, el mundo finalmente vio eso en él. Nunca imaginó que su vida daría este giro. Durante años, fue solo otro rostro perdido entre la multitud, alguien ignorado, alguien que la sociedad decidió no ver. Pero todo lo que hizo falta fue un momento de coraje para cambiarlo todo. Esa noche, cuando se enfrentó a los atracadores, no pensó en recompensas, reconocimientos ni en cambiar de vida. Simplemente vio a alguien en peligro y decidió actuar. Y este acto de bondad desencadenó una serie de acontecimientos que nunca podría haber predicho. Si hubiera ignorado esa escena, si hubiera permanecido en la oscuridad como siempre lo hizo, su vida habría continuado como antes. Seguiría en las calles, olvidado por el mundo. Pero, al decidir hacer el bien, reescribió su historia. La verdad es que lo bueno siempre vuelve. Puede que no sea inmediato, puede que lleve tiempo, pero cada acto de bondad deja marcas, crea ondas que se extienden y transforman vidas de maneras inesperadas. Y esta historia da pie a una reflexión. ¿Cuántos héroes invisibles hay ahí fuera? ¿Cuántas personas pasan desapercibidas cada día? ¿Cuántas historias de valentía y compasión nunca se cuentan? Quizás el próximo héroe esté justo frente a ti. Quizás un simple acto de bondad sea suficiente para cambiar el destino de alguien, porque al final, nadie sabe cuándo podría ser su turno de necesitar ayuda. Y cuando llegue ese momento, tal vez alguien haga por ti lo que hizo esa noche, elegir actuar. Los héroes invisibles existen y esta historia lo demuestra. Deja tu me gusta ahora y difunde este mensaje al mundo. Grandes historias están por llegar. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de este viaje transformador. Comentario: el mundo necesita más historias como esta, y demuestra que todavía hay esperanza. Y el video que preparé para ti es aún de más impacto. Haz clic ahora. Aparece en tu pantalla. Esta historia te sorprenderá.